Bienvenidos al programa de la Personería de Envigado, Unidos por los Derechos Humanos. Hoy hablaremos sobre un tema que nos atañe a todos los envigadeños: violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son sus causas, procesos y, por supuesto, cuáles son las rutas a las que ustedes pueden acceder? Los invitamos para que se queden con nosotros y conozcan, disfruten este programa. Podemos hablar de violencia intrafamiliar cuando uno, pues inicialmente hay que explicar que para que se tipifique la conducta, uno de los elementos fundamentales que debe tener el tipo penal es que sea un miembro del núcleo familiar, es decir, que esta persona esté conviviendo dentro del mismo techo de la casa para poder considerar violencia intrafamiliar. Podemos hablar de que hay violencia intrafamiliar cuando uno de los miembros de este hogar maltrata de manera física o psicológicamente a uno de los miembros del hogar. No solamente es que se ejerza violencia física, los golpes, los moretones o las lesiones personales, sino además que también debe haber un maltrato verbal, o también puede ser una violencia psicológica o un estado de abandono. Se pueden dar varias situaciones para que se pueda configurar la violencia intrafamiliar. En el territorio nacional, los servicios médicos forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evaluaron a 72.849 víctimas por violencia intrafamiliar. Del total de los eventos, el mayor porcentaje correspondió a casos de violencia de pareja, con 43.319 casos. Esto corresponde al 59,4%, seguido por la violencia entre otras familias, con 15.990 casos, correspondiente al 21,9%, y se evaluaron 13.540 casos, que corresponde al 18,5% en menores de edad, víctimas de maltrato de todos los reconocimientos hechos por los profesionales médico-forenses. Bueno, en la personería, los usuarios de la personería, cuando los atendemos durante la consulta, muchas veces nos podemos enterar de que la persona está padeciendo una violencia intrafamiliar. Se da en todos los géneros, no solamente las mujeres podemos sufrir la violencia intrafamiliar, sino también los hombres, los hijos, los abuelos, las personas en estado de vulnerabilidad, personas en situación de discapacidad o las personas mayores. Por ejemplo, los abuelos, muchos sufren la violencia intrafamiliar mediante el abandono que los hijos les causan. La violencia intrafamiliar
se puede dar de muchas formas. Puede ser personas que tengan problemas mentales, se puede ver que en una familia hay una persona esquizofrénica, psicótica o tenga una enfermedad mental y esté vulnerando los derechos de otros familiares. Adicional a ello puede haber una persona que sea farmacodependiente y también esté causando esta violencia intrafamiliar, puede ser el alcoholismo, no solamente este tipo de cosas, sino hay personas que son violentas o hombres que son machistas o mujeres que tienen dificultades en las relaciones de parejas y se presenta la violencia intrafamiliar. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Estás bien gorda. Dentro del proceso normal de desarrollo y evaluación de una familia, sus integrantes y el mismo sistema se pueden encontrar en situaciones de conflicto y crisis que traspasa su capacidad de respuesta, posibilitando un ambiente de interacción fundamentado en estrés y tensión en el grupo familiar, lo que puede desencadenar en conductas inadecuadas y denominadas violencia intrafamiliar. Así, la violencia intrafamiliar se concibe como toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia a otros parientes, infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social. Por lo tanto, es el resultado de la convergencia de un conjunto de procesos complejos. ¿Por qué lo saludas así? Porque la violencia intrafamiliar se le puede dar diferentes trámites. Hay un trámite judicial que es ante la Fiscalía General de la Nación, que ya es cuando esta persona o esta familia está siendo maltratada, acude a la Fiscalía y pone una denuncia, porque la violencia intrafamiliar es un delito. Entonces la Fiscalía conoce de este delito. Hay otro trámite que puede ser el trámite administrativo, que se hace con un equipo interdisciplinario a través de la administración municipal y obviamente nosotros como garantes del proceso, del debido proceso de estas personas, de la familia e incluso del mismo discapacitado, nosotros hacemos presencia para garantizar el debido proceso. Desde la Comisaría de Familia hay un equipo interdisciplinario que se encarga de darle trámite y prestarle apoyo psicológico a estas personas. Entonces está un sociólogo, hay un comisario de familia, hay un psicólogo, donde se interviene a esta familia y de ser necesario a la persona que está siendo violenta o causando la violencia en esta familia, se le presta el apoyo psicológico y se remite a la EPS. O nosotros también tenemos un centro especializado en el municipio de Envigado, que somos muy afortunados con este centro que se llama el Centro de Salud Mental, donde también se puede tratar a estas personas. Hay veces que necesitan ser medicadas para que esa violencia intrafamiliar cese, o ya cuando la situación es muy delicada, muy grave y la persona no tiene ninguna discapacidad ni... Bueno, la violencia intrafamiliar a nivel municipal, todas las entidades y todo el Estado tenemos la obligación de intervenir ante estas situaciones, especialmente cuando se trate de mujeres, de niños, niñas o adolescentes o de personas en situación de discapacidad, porque la idea es intervenir a estas familias antes de que exista o haya una tragedia. Entonces, invitamos a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los docentes, a toda la comunidad en general, a los médicos. Incluso la ley establece que los médicos, cuando atienden a un niño o una persona con señas de violencia intrafamiliar, pues denuncian ante las autoridades competentes. Nosotros desde la Personería Municipal atendemos a estas personas, las orientamos jurídicamente qué pueden hacer, y si necesitan un apoyo psicológico, pues remitimos a la entidad competente, que para este caso es la Comisaría de Familia. Siguiente caso. El Estado contra Martin White.
Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! En casos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, la Personería de Envigado le orienta, le escucha, le asesora y envía las comunicaciones a los funcionarios competentes para que inicien las investigaciones correspondientes. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! En casos de violencia intrafamiliar o maltrato infantil, la Personería de Envigado le orienta, le escucha, le asesora y envía las comunicaciones a los funcionarios competentes para que inicien las investigaciones correspondientes. Quítate. Por favor. Dani, por favor, ya. No, ey, tranquilo. No, cállate. A ver, la violencia intrafamiliar está determinada en el Código Penal y en lo familiar, en todas aquellas agresiones físicas o psicológicas que suceden al interior de una familia o de los que comparten y conviven bajo el mismo techo. Pueden ser la persona incluye la del servicio, los padres, los hijos, los hermanos y los esposos. La violencia tiene varias raíces históricas y hoy es más aguda y compleja que nunca. Se da a todos los niveles: político, económico, social, laboral e intrafamiliar. Se toman todos los espacios: la calle, la escuela, el hospital, la empresa, el hogar, y se asumen múltiples formas:
física, psicológica, sexual, verbal y económica. Además, tiene múltiples representaciones como el suicidio, homicidio, desaparición, secuestro, masacre, maltrato, chantaje, ultraje y afecta a todos: niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en calidad de víctimas o victimarios, y hace parte de nuestra vida cotidiana. Hoy el Código Penal ha tipificado el delito de violencia intrafamiliar y se constituye un delito, para mí, que ha tomado características de grave, porque tiene penas que van de 4 a 6 años, dependiendo de quién lo comete. Es un problema grande porque después del 2012 ese delito no es excarcelable ni es querellable. ¿Qué quiere decir? Que antes una persona colocaba un denuncio por violencia intrafamiliar y los esposos, generalmente ocurría de que cuando ya se tomaba en serio esa denuncia, la esposa, después de haber sido golpeada, de haber sido maltratada, veía que se iban a quedar sin quien les entregara el sustento, el arriendo, y corría a retirar la denuncia. Hoy en día ya no es así. De lo que llamamos nosotros de oficio, después de que llega la denuncia, la fiscalía debe iniciar el proceso de investigación y llevar hasta las últimas consecuencias esa denuncia. Hoy ha habido una pequeña y leve actuación que permite de alguna manera volver a ese viejo tiempo, pero con un condicionamiento. Se llaman los principios de oportunidad. Es algo que muchos jueces no aceptaban, pero que hoy la fiscalía lo está presentando y lo está aceptando en los jueces. ¿En qué consiste? El principio de oportunidad se da en algunos aspectos de unos delitos, que es quien colabora para desmantelar una organización criminal, quien colabora para entregar bienes ilícitos. Entonces se ha llevado al punto de que si de común acuerdo una pareja o en la familia el padre con el hijo, el padre con la mamá, el padre con hermanos, etcétera, o las personas que habitan en una vivienda, toman la decisión de común acuerdo de mejorar esa relación, de buscar un mejor entendimiento, le piden a la fiscal que hay un asunto como de arrepentimiento. El fiscal da una espera, para el proceso y entra lo que llama un periodo de prueba. Generalmente le van a decir a aquel que está cometiendo o quien cometió el delito y que está imputado en él, que tiene un periodo de oportunidad. Si se comporta correctamente y bien durante ese tiempo, puede llegar a precluir ese delito, pero si vuelve a cometer una falta igual o similar, se suspende ese proceso que se había colocado como en stand-by y se inicia nuevamente y se considera ese delito hasta castigarla. La ley dice que toda la violencia intrafamiliar, cuando existe una sentencia, debe pagarse en intramural. Muchos jueces conceden la posibilidad de un subrogado penal, es decir, casa por cárcel, o pagarlo, como decimos nosotros en la calle, que es un subrogado que le permite desplazarse, trabajar y ir cumpliendo la pena. Pero si el fiscal toma la decisión de hacer una apelación porque el juez concedió ese subrogado penal, va al tribunal y generalmente el tribunal va a decir que no le concede la libertad condicional o ese subrogado a la persona que cometió el delito de violencia intrafamiliar y lo puede llevar a la cárcel. O sea que hoy en día el delito de violencia intrafamiliar puede terminar la persona en detención intramural. Eso se vuelve un problema para la familia porque ya, como decía al principio, viene el problema de quién va a sostener los gastos y la manutención de esa familia,
por eso la invitación es, primero, cuando existan diferencias, trasládense a una personería, trasládense a una comisaría, traten de llegar a un acuerdo. O si es aquella persona que tiene problema de drogadicción, sométase a un proceso de rehabilitación, que eso también es considerado como parte importante para conceder un principio de oportunidad a quien comete eso. A veces también con ese delito se cometen injusticias, porque hay madres o hay esposas que se quieren vengar del esposo y se inventan la historia de que la maltrata, la trata muy mal, psicológicamente la tiene frustrada, y eso también puede convertirse en una violencia intrafamiliar. Según el ámbito jurídico, existen diferentes instrumentos que sancionan la violencia intrafamiliar, como la Ley 294 de 1996, que la define como todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de estos, incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad familiar. ¿Violencia yo? ¿Cómo crees? Esas cosas no me pasan a mí, le pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima, y mucho menos de maltrato. Jamás. No es como que me tenga que estar preocupada. Cuando se tipifica el delito y se haya o se imputa a una persona, existe una parte de inimputabilidad, que el juez consulta al abogado defensor del imputado si va a utilizar algo de que esa persona sea inimputable, o sea, que tenga algún problema que no le permita haber sido consciente de ese delito, y eso llevaría a que la pena sea diferente y sea sometido a un proceso de rehabilitación o a un proceso psicológico de recuperación. A ver, ese es un problema a diario, pero hay situaciones que no ameritan denuncio, y en ese sentido la Fiscalía recibe a diario una cantidad de denuncios por violencia intrafamiliar que no deberían de haber pasado inicialmente por la Fiscalía. Debería de haber como una especie de acercamiento primero a las comisarías de familia y evitar que se congestione el aparato penal, el aparato judicial, con algunas denuncias que no caben en eso, porque hay mujeres que van a la Fiscalía y simplemente dice que hay una violencia psicológica, que porque la trata mal, que le dice que es una loca, que no sirve para nada, que se vaya de la casa, y de alguna manera eso se considera como una violencia psicológica y pueden tomarle atención, y la Fiscalía debe de tomar correctivos en eso y recibir esa denuncia. Por eso ha crecido mucho la violencia intrafamiliar, pero la verdad es que a diario la lección, porque es ejemplarizante cuando la justicia utiliza esos castigos y esos procesos penales para demostrarle a las personas y a la sociedad que deben tratar de buscar convivir, y eso también aminora mucho el problema de la violencia intrafamiliar,
pero se llevan casos que no merecen tratarse realmente a fondo como violencia, y eso hace que se considere muy alto el índice de la violencia, aunque no lo sea así. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Les agradecemos que hayan estado con nosotros durante la emisión de este programa y los invitamos para que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, Personería de Envigado, y en Twitter, @Personería de Envig. Además, que visiten nuestra página en internet www.personeriadeenvigado.gov.co, y recuerden que la Personería, unidos por los derechos humanos.